Hola, hola, talentos extremos. Y en este ciclo tributario, contable, financiero que tenemos con Eliana Hernández y Asesores 3H, hoy vamos a hablar, en esta tarde tan nutrida, vamos a continuar hablando sobre planeación tributaria y el ABC de lo que necesitan las empresas, especialmente el pequeño y el mediano empresario, hasta el microempresario, para poder ser más productivo, más competitivo y sin evadir impuestos, sin ser corrupto, haciendo las cosas bien, tomar las decisiones estratégicas que más le convengan a su negocio. Eliana, ¿cuáles son esos puntos que realmente le van a servir a nuestros emprendedores y a nuestros pequeños y medianos empresarios? Claro, bueno, hablando de competitividad, de productividad, que es un término definitivamente que a mí por lo menos me relaciona directamente con talento extremo, pues definitivamente en el campo de los impuestos tenemos que hablar de planeación tributaria. Y como tú bien lo decías y me gustaba mucho, ahora digamos esa observación, esa motivación que hacías para que todos paguemos lo adecuado, pero no está de más que no paguemos más de lo adecuado, ¿cierto? Que no paguemos más de lo que debemos de pagar. Y de hecho, si podemos hacer uso de todos los beneficios en materia normativa para disminuir esa carga tributaria, ¿cierto? Para no ir a pagar más de lo debido. Entonces, bueno, pues digamos que básicamente es hablar de planear, ¿cierto? Esa es la planeación de antes de, y no como muchos de pronto lo hacen es encima de la fecha de vencimiento de su declaración tributaria. Entonces eso es un Yo ahí punto. metería una cucharada y es, por favor, queridos empresarios, pídanle a sus contadores, a sus asesores, el calendario tributario del año. Aparece en todas partes en la DIAN, pero yo sé que por principio los empresarios nos da jartera abrir la página de la DIAN, jartera, miedo, lo que sea, pero de todas maneras, si usted tiene su asesor, su contador o tiene su auxiliar contable, por lo menos dígale, páseme cuáles son las fechas de vencimiento y muéstreme cómo es el timing, cómo es el ciclo de mis impuestos. Yo he estado en empresas muy interesantes que ni siquiera saben cómo es el ciclo de renta, cómo es el ciclo de IVA, cómo es el ciclo de la retención en la fuente, cómo es el ciclo de los impuestos y que cuando menos piensan empiezan a pagar una cantidad de sanciones impresionantes porque no tienen clara las lógicas trascendentales que afectan en su modelo de negocio desde la parte tributaria. Ese creería yo que es el primer paso de la planeación tributaria, saber cuándo tengo que hacer los pagos y cuáles son los ciclos y cuáles son los conceptos de los pagos, porque hay empresarios y dirigentes o administradores que esperan es que el contador les resuelva y simplemente ponen la firma y miran a ver y después se despelucan buscando el flujo de caja para poder pagar o dejan eso como la presentación sin pagar a ver qué es lo que va a pasar en el futuro y después muertos de angustia buscando plata para pagar sanciones y recibiendo cartas de la DIAN por doquier, que ese es el escenario de muchos colombianos que ojalá nunca tuvieran que vivir. Sí, Guadalupe, definitivamente, pues ese es el primer paso, saber qué y cuándo hay que pagar, pero adicionalmente también poder plantear en impuestos como que así lo permiten, como el impuesto de renta, pues porque obviamente el IVA de pronto no puede tener mucha planeación en cuanto a una posible reducción, porque definitivamente lo que vendamos y lo que compremos, que es digamos ese IVA descontable, pues ya va a estar, pero de alguna manera ahí también hay cositas por hacer. Hay juego, se puede. Pero bueno, hablando ya de un impuesto de pronto, digamos que sí necesita muy buena planeación, como es el impuesto de renta, pues ahí sí se hace necesario de que ojalá incluso empezando el año, bajo el esquema del ejercicio anterior, del año anterior, se pueda montar de una vez la declaración por anticipado para saber este año que estamos empezando cuánto vamos a pagar de impuestos, o sea, cuánto nos tocaría provisionar y qué se puede hacer. Según los escenarios y las proyecciones que hagas de ingresos que vas a recibir. Así es. Porque uno más o menos, normalmente las empresas, normalmente las juiciosas, hacen sus presupuestos entre octubre y diciembre. Al hacer el presupuesto están tomando la base de lo que fue sus ventas del año inmediatamente anterior o del año que están cerrando, porque realmente uno trabaja con la base del año que está cerrando, pero también uno proyecta qué inversiones va a hacer.
qué inversiones va a hacer en tecnología, qué inversiones va a hacer en activos, qué reformas, qué mejoras, qué adquisiciones de personal. O sea, que usted se arma un buen presupuesto realista y centrado, no simplemente basado en la inercia del negocio, sino en los objetivos y resultados claves en los que usted se quiere concentrar. Usted le transmite muy clara esa información a su super asesor o a su asesor como una asesora como Eliana, y usted va a darle una herramienta fundamental para que ese asesor le proyecte su declaración y le diga, mira, este es el impacto que según estos aprovechamientos o no que hagamos de todos los beneficios que nos dan las normas van a tener. Yo lo he vivido, o sea, yo estoy con Eliana hace 3 años, el impacto, como se los he dicho en videos anteriores, fue asombroso, porque pasamos de una situación de emprendedor enredado a una situación de emprendedor a empresario solvente, a un empresario que ya como empresario somos nosotros los que estamos manejando el balón de nuestra situación tributaria, siendo, digamos, pues que a usted le lleguen cartas de la DIAN felicitándolo y diciéndole, muy bien, muchas gracias por haber hecho su pago oportunamente, tal cosa. Uno dice, wow, que yo nunca había recibido una felicitación que me hiciera sentir tan contenta como una carta, como las cartas de la DIAN o los correitos de la DIAN, diciéndome maravilloso. Y eso es gracias a este enfoque de planeación tributaria que hemos tenido con Eliana. Sí, bueno, yo quiero cambiar ahora de pronto mi posición de entrevistada a entrevistarte a ti, hablando un poquito para que ustedes puedan entender qué puede ser un ejercicio de planeación tributaria en las empresas. Entonces, me gustaría que nos cuentes así resumidamente cuál ha sido esa planeación que hemos hecho desde el nuevo régimen, ¿cierto?, al cual nos acogimos Talento Extremo, en frente al impuesto, que fue el nuevo régimen simple de tributación, que ya no es tan nuevo, pero para muchos sí es nuevo, que de hecho vamos a hacer un video, estamos hablando de hacer, digamos, una especie de exacto, o si es necesario hacer una serie de videos en donde les enseñemos y volvamos expertos a sus contadores, o por lo menos a ustedes también como empresarios, para que de pronto no dejen pasar la oportunidad de estar en este nuevo régimen. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de pronto ¿qué fue ese cambio que hicimos para no hacerlo yo? No, pues el cambio es primero entender uno como empresa qué es, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de negocio de su empresa? Porque no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de producción. Cuando las empresas son de producción, obviamente tienen una serie de gastos y de costos que afectan muchísimo y que en un momento determinado castigan bastante la utilidad o castigan bastante la EBITDA o la rentabilidad operativa, dependiendo de lo que vayan a medir, en función de que requieren o no mucha máquina para lograr esa productividad. Las empresas de servicios y una empresa que es casi marca personal, que es como arrancó Talento Extremo, tanto la tuya como la mía somos empresas de marca personal, digamos que somos empresas de conocimiento, tenemos una cantidad de intangibles muy grandes que, a menos que usted los materialice en mano de obra o en personas que estén contratadas dentro del sistema, pues efectivamente no tienen una capacidad de descuento o de reducción vía costos y gastos que disminuyan esa renta. Y eso es algo que entendió muy bien el gobierno y que trajo con toda esta filosofía de economía naranja, con esta filosofía de empresas verdes, con esta motivación al emprendimiento, y donde también se entiende que hoy en día las empresas no pueden dedicarse a contratar personas y equipos de trabajo muy robustos para hacer cosas distintas al core business. Por ejemplo, Talento Extremo es una empresa que no contrata a nadie distinto de forma directa que no esté relacionado con el núcleo de la tarea que se va a realizar. Todo lo demás lo tercerizamos y tenemos nuestros servicios de BPO, y eso realmente hace que abaratemos muchísimo nuestros costos y nos podamos mantener muy livianos. Talento Extremo, desde que nació, fue una empresa que nació por teletrabajo. Estamos hablando en el 2013, fuimos pioneros en teletrabajo. Yo tomé la decisión de no tener oficinas, de tener la menor cantidad de costos fijos, que es el enemigo de la renta. O sea, a menor costo fijo, mayor va a ser tu impuesto de renta, que era la situación que nosotros vivíamos. Y en ese orden de ideas, pues cuando llega el régimen simple y Eliana abre esa ventana, ¿cómo nos trajo Eliana el proceso? Muy sencillo. Esto es lo que usted va a pagar de renta si sigue con el régimen anterior, y esto es lo que va a pagar de renta si coge el régimen simple. Sencillo, creo que nos demoramos 20 minutos en ese análisis comparativo. ¿Y cuál fue mi respuesta?
ya, ¿qué hay que hacer? Obviamente es exigente en unos cumplimientos, pero también como yo además quería un modelo, y eso me gustó muchísimo, muy similar a los modelos norteamericanos, donde casi que tú mismo te liquidas los impuestos y simplemente pagas tus taxes dependiendo de lo que estás haciendo y del modelo de negocio. Y cuando llegó el régimen simple, yo me identifiqué muchísimo porque dije, por fin en Colombia, algo que motiva realmente a concentrarse en el núcleo del modelo de negocio y a tomar una decisión inteligente que te descargue mucho de todo lo que es tu operación. Eso fue lo que hicimos, una tabla comparativa, y en esa tabla comparativa de una persona que obviamente conoce muy bien mi modelo de negocio y yo también conozco muy bien mi modelo de negocio, tomamos la decisión para mañana es tarde y de una nos metimos y soy una empresaria tributariamente feliz, que yo creo que ese es un estado que deberíamos medir a nivel empresarial, empresarios tributariamente felices. Así no es. sé si pasé el examen. Total, total, definitivamente este es un tema que debemos de abrir para contarles un poco mejor para quiénes aplica, para quiénes no, porque hay muchos que piensan que por ser empresa no les aplica, y he escuchado muchos casos de personas que les he preguntado o que les he asesorado, pero no directamente como contadora en sus empresas. Entonces me han dicho solamente que el contador les dijo no me aplica. ¿Sí? No les aplica porque somos empresa o no nos aplica porque somos régimen común en IVA. Bueno, y definitivamente eso hay que desestimarlo. Entonces, bueno, quedamos con la tarea de hacerles un video. Solo sobre régimen simple. Sí, solo sobre régimen simple. Pero vos estás tocando ahí un tema muy importante que yo creo que nos sirve para dejar este tipcito dentro de este video, y es, ojo queridos empresarios, hay contadores muy buenos, pero a veces hay contadores que no les gusta salir de la zona de confort. Y en ese orden de ideas, cuando el contador no se sale de la zona de confort, es muy peligroso porque no se mantiene actualizado, sino en lo mínimo que necesita estar actualizado, cómo sacar la retención, pero a veces todo lo que tenga que ver con cambiar el modelo de negocio y hacer propuestas que puedan generar un valor agregado mayor, les da como sustico porque puede implicar, según el tipo de empresa, en muchísimo trabajo. Cosas muy notorias que me han preguntado los empresarios o que yo me encuentro en los procesos cuando estamos analizando. Uno, la gente confunde régimen simple con régimen simplificado. Así es. Una cosa tan sencilla como eso, señores, personas naturales, empresarios, emprendedores, es totalmente diferente. Ahorita Eliana les va a decir cuál es la diferencia entre régimen simple y régimen simplificado y régimen común, para que no perdamos ese norte y cerremos este video al menos dejando ese conocimiento funcional súper claro en todos, para que aprendamos lo sencillo y sigamos avanzando en todo este ABC contable, tributario, administrativo y financiero, que yo me puedo quedar pues un mes con Eliana porque hay tantos temas. Yo siempre he dicho que voy a escribir un libro de la teoría de las bobadas, y la cantidad de bobadas que nos pasan a los empresarios, que son bobadas muy catastróficas, muy significativas, que por no tener bobaditas. claro, unas bobaditas, pero son unas bobaditas de un impacto impresionante que obviamente tenemos que aprender a evolucionar. Eliana, entonces cerremos ese puntico. Bueno, antes de explicarles rápidamente esas diferencias, bueno, me parece muy importante y aprovecho de alguna manera aquí como para la cuñita el tema de que hablabas del contador, ¿cierto? Okay. Y yo quiero entrar también a defender al contador, ¿cierto? No, de yo no estoy atacando, no estoy atacando. Ok, no, pero quiero entrar a defenderles un poco en qué sentido, y me gustaría mucho que como empresarios, ¿cierto? Entendamos esto, y es que de hecho el contador en las empresas ya tiene una carga grande. Eso es cierto. Operativa, ¿cierto? Por más auxiliares que inclusive tenga. No es una, digamos, hablando justamente de la reforma tributaria en estos videos, pues no es desconocido para nosotros de que aquí en Colombia, pues yo creo que puede ser el país que más reformas tributarias se tienen todo el tiempo, que más cambiante es en cuanto a la normatividad tributaria, y por eso para aquel contador que ya tiene una buena carga, pues se le hace difícil estar realmente actualizado, competente, por así decirlo, para darle todo ese apoyo a las empresas. Entonces, en este caso, pues las grandes empresas en Colombia pues tienen una posibilidad gigante, y es que ya tienen terciarizado completamente su departamento de impuestos, ¿cierto?
pero las pequeñas empresas no. Y pues digamos que gracias también a Talento Extremo y al apoyo que nos ha dado Asesores Tributarios 3H, pues hemos venido dando y prestando ese servicio y esa asesoría profesional especializada a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, pues que digamos que anteriormente solo tenían esas el empresas. Contador o el auxiliar. Sí, o las empresas, digamos, grandes que tienen ese apoyo desde de firmas internacionales, ¿cierto? Como Deloitte, me quiero traer, pues, digamos, para que ustedes me entiendan. El formato. El formato, exactamente. Y esos servicios como un outsourcing tributario, como una planeación tributaria, como un diagnóstico tributario, pues los hemos venido adecuando en Asesores Tributarios 3H y pues ha sido de gran apoyo, de gran éxito. Entonces, pues estamos plenamente dispuestos a poderles dar ese acompañamiento a las empresas pequeñas sin tener que elevar sus costos pues de una manera tan significativa. Mejor dicho, con el resultado de la asesoría se paga solo con los ahorros tributarios que se pueden pagar. Esa es la idea, o por lo menos que se minimicen también los riesgos, porque podemos llegar al resultado pues, de que la reducción no fue tanta porque estaban haciendo las cosas, digamos, dentro de lo que se podía hacer, pero sí se pueden, digamos, minimizar muchísimo los riesgos, que eso sí, digamos que en todas partes prácticamente se encuentran, porque pues el sistema es muy complejo, hay muchos requerimientos tributarios y pues que en las empresas difícilmente los cumplen al pie de la letra. Entonces también se puede mejorar mucho ese tema del riesgo tributario. Totalmente de acuerdo, pero Eliana, cerremos pues, diferencia entre simple, simplificado y común. Ok, bueno, los términos simplificado y régimen común han sido usados, mejor dicho, desde hace décadas atrás para hablar del impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA, ¿cierto? Incluso para evitar estas confusiones, pues la anterior reforma lo que hizo fue cambiarles el nombre, entonces ya no es simplificado y común, y ojalá que nos lo vayamos ya sacando de pronto como de nuestro léxico, y por eso ya lo cambiaron a no responsables de IVA y responsables de IVA, para que el simple solamente sea frente a este nuevo régimen. La diferencia es que el simplificado era el que no cobraba IVA, que por eso es no responsable de IVA. El común es el que sí estaba obligado a recaudar el IVA en la venta de sus productos o servicios, y el simple es algo completamente diferente porque es un régimen completo donde, bueno, donde ya, como les dijimos, vamos a entrar a ahondar más adelante. Bueno, queridos empresarios, emprendedores, directivos, administradores, gerentes, todo el mundo, pilas pues, que aquí les estamos dando unos tipsitos súper claves para que ustedes puedan gestionar mejor sus equipos contables financieros, y por qué no, también a los contadores, auxiliares contables, revisores fiscales. Miren, no saben lo importantes que son en las organizaciones, siempre y cuando los dejemos de ver nosotros, los gerentes y las juntas directivas, como las personas que nos ayudan a pagar los impuestos, y los veamos como factores estratégicos realmente de nuestra organización, pero también ustedes nos ayuden a sentirlos como factores estratégicos de la organización y no simplemente causadores de gastos y presentadores de retenciones y declaraciones tributarias. Ese punto hay que evolucionarlo, porque todos hoy en día estamos llamados a agregar muchísimo valor en las compañías. Bueno, Talentos Extremos, espero que todos estos temas les sean súper útiles. Coméntenos, síganse suscribiendo, sigan haciendo todo el clic en la campanita esta, que pues hay que seguirlo diciendo para que ustedes puedan seguir viendo las notificaciones de nuestros videos. Han visto que ha llegado un material nuevo, hemos traído personas diferentes, personas con conocimientos que nos oxigenan, casos de éxito de Talento Extremo. Síganos viendo y sigamos haciendo de Colombia más competente, más innovadora y más feliz.